Está Horacio Rodríguez Larreta con Mauro Gundín. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Vos lo presentás al jefe de gobierno porteño de cara a una semana importante en un día donde aumentó el porcentaje de autos tanto en las autopistas urbanas como también en la ciudad, un 5% por lo menos en la ciudad, y de cara a lo que viene, Horacio, saber si esto puede preocuparlos o ocuparlos. No, preocuparnos nos preocupa toda la situación. Yo escuchaba la discusión previa. O sea, el riesgo de que aumenten la cantidad de casos está latente. O sea, en todas las ciudades del mundo aumentaron y mucho los casos. Todo este esfuerzo que hemos hecho, que coincido con lo que decía Fabián, la verdad que se hizo un muy buen esfuerzo en este sentido, permitió dos cosas. Primero, como decían, ganar tiempo para poder fortalecer el sistema médico. Y además, evitar que la cantidad de contagios suba de un día para el otro de manera exponencial, así como subió en Italia. En Italia de un día para el otro explotó. Acá lo que estamos buscando es que sea gradual. En los últimos 3, 4 días desde el viernes se ve una suba, pero es gradual, eso es lo que tenemos que buscar. Por eso estamos haciendo todo este esfuerzo. Ahora, también es cierto que la mayoría de la gente en la ciudad, la gran mayoría, ha venido cumpliendo con las pautas de distanciamiento. En la ciudad es muy difícil encontrar a alguien que no tenga el famoso tapabocas. Es verdad. En la ciudad la gente hace cola en los comercios, que están abiertos, los de alimentos, a 2 metros uno del otro, y los ves por toda la ciudad. En la ciudad la gente en el transporte público viaja solo la que entra sentada. Entonces, gracias a todo esto, es que ahora estamos en condiciones de sumar más actividades a la cuarentena, que eso es lo que va a pasar a partir de mañana. Pero el riesgo de aumento de los contagios está, eso tenemos que ser muy claros con eso. Te hago la pregunta, ¿cómo estás, Horacio? Buenas noches. Te hago la pregunta doble, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, ¿qué pensás que pasa mañana? ¿Cómo impacta en la economía? Si ya no se podía seguir con, no digo todo cerrado porque había cosas abiertas, pero más. Y desde el punto de vista sanitario, por eso te decía la pregunta era doble, es, en caso de que en una semana o 10 días haya un número importante de contagios, ¿todo lo de mañana vuelve para atrás? Sí, te contesto. La primera es que mañana sumamos algunas actividades más. Es gente que puede volver a trabajar gradualmente, algunas mañana, otras el jueves, y tenemos todo el plan gradual de ahí en adelante. Solamente las 2 primeras tenemos las fechas establecidas. Porque lo que vamos a hacer, y ahí va tu segunda pregunta, es vamos a evaluar de acá a 8 o 10 días más o menos, qué pasó con la cantidad de contagios, si se sigue manteniendo linealmente y no nos aumentó mucho, y también vamos a evaluar cómo seguimos cumpliendo como sociedad todo esto. O sea, hasta ahora se venía cumpliendo bien, es cierto. Ahora tenemos que ver con más actividades cómo se siguen cumpliendo las pautas de distanciamiento en toda la ciudad. Dije 8 o 10 días porque es lo que tarda la enfermedad en incubar. O sea, para saber si esto aumenta los contagios tenés que dejar un plazo, que son los famosos 8 a 10 días, porque es lo que tarda la enfermedad en mostrar sus síntomas. Entonces, si no cumplimos, si no seguimos cumpliendo, porque hasta ahora se ha cumplido, volveremos para atrás. Si los contagios aumentan mucho, volveremos para atrás. Si no, si todo funciona bien, seguiremos sumando otras actividades que las tenemos previstas una tras otra. Bien. Larreta, mucha gente me preguntaba hoy a propósito de esta apertura parcial mañana de algunas actividades. Por ejemplo, un comerciante que tiene 2 empleados que viven en la provincia de Buenos Aires, que necesita sí o sí que trabajen porque es un tipo de comercio en donde se levanta peso y demás, y necesita a esos empleados para que lo asistan. Y me decía que ustedes desalentaron la posibilidad de que los trabajadores que vengan de provincia capital a estos comercios que ahora pueden abrir usen el transporte público. ¿Cómo se subsana esa situación? ¿Hay algún permiso que se pueda tramitar para los trabajadores de los comercios habilitados en capital que vivan en provincia? ¿Cómo es? Pueden venir en auto particular, en transporte público. Claro, pero no tienen auto. Es que hay muchos que me escriben que no. Es un lugar, sí. Pero digo, el transporte público, o sea, cuando vemos cada caso en particular, tenemos infinidad de situaciones como estas y no podemos resolverlas todas. Lo primero es la salud. El transporte público, dado que es un lugar donde la gente viaja uno al lado del otro, es un lugar de riesgo. Aquí y en todo el mundo. Entonces no podemos sumar más gente al transporte público, porque el criterio sigue siendo que la prioridad del transporte público la tienen los trabajadores de los sectores esenciales. Los policías, todo el equipo de salud, asistentes sociales. O sea, el que, no sé, el de la zapatería, el de la casa de muebles, lo que sea, que a partir de mañana puede trabajar, no puede venir a trabajar en transporte público.
Para que quede claro, digo. No debe. No debe. porque es un lugar de riesgo. Sí, bien Sí, clarito. sí. No puede venir en transporte público, puede venir en auto particular. Si el dueño del local los necesita tanto, podrá Le ir a puede buscarlos. proveer. O sea, es difícil cuando lo llevamos a cada caso particular. Claro. En términos generales, no podemos sumar más gente al transporte público y tenemos que ser muy estrictos con eso, porque es un lugar, dado que la gente viaja muy junta uno al lado del otro, es un lugar de riesgo. Entonces, transporte público solo para los empleados de las actividades esenciales, que son las que tienen que funcionar sí o sí. Horacio, yo estoy preocupado porque hoy no levantamos nada y más allá del número del 5%, vi gente por todos lados y veo por redes, pues yo estoy a favor de la cuarentena y que nos cuidemos, y en la calle, y gente que me conoce me dice, yo ya decidí, no hago más cuarentena, como que fuera una decisión casi personal por el agobio que le significa, o por lo emocional o por lo económico, estar encerrados en la casa. Y veo que a Alemania se le disparó, que a Japón se le disparó, que a Corea del Sur se le disparó. ¿Qué hacemos con la gente que toma determinaciones así desde lo individual? O, por ejemplo, hoy llenó todos los ingresos a la ciudad como si tuvieran que hacer algo y no sabemos qué es. Mira, esto lo venimos midiendo, digo, para que no sea una sensación nomás. Al principio de la cuarentena llegó al mínimo de que más o menos circulaban en la ciudad entre el 8 y el 10% de la gente de un día habitual. 8 y 10%, o sea, realmente alto nivel de cumplimiento. Al viernes había llegado al 28-30, o sea, se había triplicado la cantidad de gente que circulaba por la ciudad. Y hoy puede ser un poquito más, todavía no tengo el dato, los números del día de hoy. Pero ya el viernes venía creciendo. Sí. Y ahí el dato importante es que este crecimiento en la cantidad de gente se viene dando hace varias semanas. Y lo importante es que como la gente en general cumple con el distanciamiento, no se tradujo en un aumento exponencial de la cantidad de casos. Con lo cual, en la medida que la gente cumpla con las pautas de distanciamiento, se pueden sumar estas actividades que necesariamente va a sumar un poco más de gente a la calle. Ahora, como dije antes, como sociedad tenemos que decidir. Si todos decidimos seguir cumpliendo, aún con un poco más de gente en la calle, se pueden cumplir las distancias. Por eso en algunos lugares de la ciudad, y creo que ustedes mostraron imágenes, estamos ampliando todas las zonas donde la gente camina, donde la gente hace cola para entrar a los locales. En varias calles, como 100 calles, intervenimos para ganarle espacio para los peatones. Sacamos un carril, 2 carriles. En algunas calles incluso se corta toda la calle. Horacio, pregunta de sentido. Lo que tenemos que trabajar es para que podamos mantener las pautas de seguridad sumando algunas actividades. Pregunta y eso es lo práctica, que vamos a ver a comprobar estos días. Pregunta práctica de sentido común. Ahora va a preguntar Ernest y después Gustavo. Yo tengo, mi DNI termina en 3. Yo ponerle que mañana quiero ir a una librería, no puedo. Sí. Pues mañana es par. Yo lo sé, tengo la responsabilidad. Mañana estoy perdido. ¿Qué día es? ¿Mañana par? Mañana es par, mañana es 12. No, mañana no, pasado. No. Ya no sabes como todo. Yo mañana no puedo ir a una librería. Puedo ir el miércoles. Claro. O pude haber ido hoy, supone. Ahora, yo lo tengo claro, mucha gente. Ahora, ¿qué pasa si yo salgo mañana a la librería o algo así? Algún policía me va a pedir el DNI, capaz va a ver así al azar, ¿cómo le va? Buenos días, me da su DNI. Y se descubre que tengo 3. Mirá. ¿Y usted por qué está en la calle con 3 y es día par? Le decís que vas a la verdulería. Y Porque ya lo Al resolviste. primero que vamos a controlar, es al comercio. Claro. A la librería, que no debiera ¿Quién está atenderte dentro? si mañana tenés un documento en 3. Entonces repitamos esto, Y claro, Horacio. La exactamente, librería entonces no me tiene que atender si yo tengo un documento terminado en 3, 5, 7, 9. Bien. Claro. Es la paradoja No que te yo puede decía. El atender, librero que no si vende tenés hace un 2 meses. documento par el día del par, Claro. impar el día impar. Claro. Está bien lo que Entonces, dice el jefe no de vas gobierno, mañana, lo que vas tiene que pasado. decir. Ahora, hay algo que es irreemplazable, que es el control de la responsabilidad tuya, Fabián. El que te tiene que controlar para que no vaya mañana Soy al día yo. sos vos. Soy yo, claro. Sos vos. Y soy eso yo. es irreemplazable. Sí, lo tengo claro. No hay Estado que podamos poner en la calle. Es imposible. Claro, no hay Estado que podamos poner en la calle para controlar a cada Yo uno. creo que los medios Pero de vuelta, comunicación. tenemos un ejemplo alentador. Perdón, creo que los medios Fabián, de comunicación. el ejemplo alentador. Sí, a ver, dale. Toda la gente en la ciudad, toda la gente en la ciudad usa el tapabocas. Sí. Y no hay un policía Es atrás de verdad. cada uno Exactamente. verificando Es si lo verdad. usas o no. La gente Es lo usa verdad. por decisión propia y eso es lo que tenemos que buscar. Si nosotros mantenemos esta conducta, este cumplimiento, esta responsabilidad, vamos a poder ampliar a otras actividades. Entonces, Ernestina, en un sí. punto vamos a probar, porque esa Es es la verdad. realidad. Dale. No te puedes Vamos poner un a probar. policía al lado que te controle quién. No, hay que acordarse. Es verdad. No Horacio, existe eso, no Ernestina existe. te habla. Mira, yo hacía un Sí. listado, ¿no? De un ¿Cómo gran. estás? Bien, gracias. De un gran ingreso económico de la ciudad de Buenos Aires, que son discotecas, turismo, centros culturales, cines, teatros, bares, restaurantes.
¿Cómo imaginás, Horacio, la nueva normalidad? Abre todo. Ya no hablo ni de subsidios, ni de dinero, ni de nada. Digo, abre todo eso en septiembre. ¿Cómo abren esos lugares? ¿Cómo es la nueva normalidad para vos, Horacio? Mira, primero tenemos que ver, para ese momento, si efectivamente los contagios bajaron, si efectivamente seguimos cumpliendo. Supongamos y hay actividades que va a llevar más tiempo, escenarios. todas esas que suponen... Sí. Mira, estamos estudiando ya hoy, viendo cómo lo están haciendo otras ciudades. En algunas ciudades pusieron para los restaurantes muchísimos permisos para que la gente, para que puedan poner mesas en la calle. ¿No es cierto? Entonces, para algunos sectores puede ser una salida. Esta es una ciudad que la gran mayoría del año puede estar al aire libre, porque tenemos una lindísima temperatura. Entonces tenemos que buscar salidas creativas, ver cómo lo hacen en otras ciudades, usar distinto y mejor entre todos el espacio público. Vos me decís, para un boliche bailable, y ahí ya es mucho más difícil lograr el distanciamiento, porque parte del atractivo es que estén todos juntos bailando. Es una salida para algunas actividades. De hecho, este fin de semana, o a partir de mañana, vas a ver lugares en el espacio público que van a ser distintos, con otro uso, para poder estar distanciados. Está bien. Entonces vamos a ser creativos en eso, cambiar un poco la concepción del espacio público. Y sí, por supuesto. La reta, te digo, justamente estabas hablando de las actividades más difíciles, ¿no? De un boliche bailable o qué sé yo, una discoteca, todo eso es generar el distanciamiento fútbol ahí con público, es sí. Queda para Gustavo. Cuando uno ve el crecimiento en los últimos días de los casos en la ciudad, la verdad que está focalizado muchísimo en los barrios más populares. Entonces uno tiende a pensar que la famosa cuarentena barrial que se intentó en esos barrios no surtió el efecto positivo que se buscaba. La pregunta es, teniendo por ejemplo, como hoy hay en la Villa 31, el barrio Padre Mujica, 461 casos, ¿no se puede tomar una medida de aislamiento de los que están contagiados utilizando los hoteles de la ciudad como se utilizaron con los que venían del exterior, como para que no se amplíe esa red de contagios en los barrios populares? Pero eso se está haciendo desde el primer día. Cada uno que se detecta contagiado se saca y se aísla. En hoteles, en su mayoría en hoteles, por supuesto que se aíslan. Más aún, se aíslan ellos y se testea rápidamente a todos los que estuvieron en contacto cercano con esas personas. Los días anteriores se hace un testeo y también se los aísla si se los ve positivos. El problema de esta enfermedad es el tiempo que lleva para tener síntomas. Porque por ahí tenemos gente que está contagiada, que está contagiando a otros y no lo sabemos porque no tiene síntomas. Ese es el gran problema. Pero lo que vos decís se está haciendo. Se hace en los hoteles de la ciudad. Para los adultos mayores, incluso, tenemos un plan de aislamiento para los adultos mayores que viven en barrios vulnerables. En muchos casos es imposible vivir una familia de 8 personas en 2 piezas, en 2 ambientes, en 2 piezas chiquitas. Es imposible el aislamiento. Entonces los adultos mayores les ofrecemos llevarlos, aun cuando no tengan síntomas, aun cuando no estén contagiados, a vivir tenemos lugares de organizaciones sociales, organizaciones religiosas, en algunos casos con algunos clubes de barrio. Todo eso está previsto. Lo que pasa es que el nivel de densidad que hay en los barrios vulnerables es muy grande. La gente vive muy junta una de la otra, en pequeñas piezas, mucha gente junta. Entonces ahí está la complejidad adicional. Por eso desde el primer día dijimos que había algunos sectores mucho más riesgosos y sensibles. Los barrios vulnerables, los geriátricos, los adultos mayores. Vos fíjate, todos los días cuando vos ves los datos de los fallecidos se comprueba lo que dijimos. Los que fallecen son los adultos mayores. Y eso se verifica día por día. Por eso tanta sensibilidad y tanto dijimos que hay que cuidarlos. Caro. Sí, yo si bien estoy de acuerdo con que se levante en parte la cuarentena como para que la gente pueda trabajar, porque si no se va a morir de hambre y no de coronavirus, también pienso en cómo se va a evaluar las medidas que usted decía recién, ¿no? Porque usted decía que en 10 días se va a evaluar si fue exitoso o no el hecho de abrir un poquito la cuarentena. Digo cómo se va a evaluar porque Argentina es un país que viene haciendo muy pocos testeos, en general, el país por completo. Y a medida que se van haciendo más testeos, obviamente va a ir habiendo más casos. De hecho, en la Villa 31 el 60% de los testeados dio positivo. ¿Cómo se puede evaluar entonces si sí o sí va a ir dando más cantidad de gente? No, pero digo, lo que evaluás ahí es el porcentaje de positivos en función de los testeos. Exacto. O sea, no se toma en términos absolutos, sino es una proporción de los positivos sobre los testeos. Te digo, vamos a evaluar eso día por día, eso lo vas viendo día por día. Y pero día por día, pero tenemos que esperar 8 días desde que se toman las medidas, porque es lo que tarda la enfermedad en mostrar sus síntomas. Entre 8 y 10 días. Y lo otro que vamos a evaluar es la circulación de gente.
Eso tiene una evaluación cuantitativa. Nosotros hoy tenemos por cada medio de transporte, se mide la movilidad. Cuando yo les decía el otro día que el viernes estaba al 28%, pues eso está medido. Y después tenés una evaluación cualitativa, que es ver si la gente, además de salir más o menos gente, si se la ve que está muy junto a una de la otra. Porque si salen todos, pero mantienen las distancias, cumplen con el tema del tapabocas, cumplen con esto de hacer colas separados, podemos sumar más actividades. Y eso lo vamos a seguir viendo también en los próximos días. Sí, Rodríguez Larreta, respecto de los colegios, ¿no? No va a haber nota, va a haber una evaluación pedagógica, no solo acá, en todo el país. Pero digo, ustedes fueron de los primeros en tomar esa decisión. ¿Qué hay detrás de esto? Porque uno podría suponer, bueno, con todo el trabajo fantástico que están haciendo los maestros, que han transmitido menos información, no son capaces de evaluar a sus alumnos, fallan las redes, ¿qué es esto? No, a ver, primero de todo, es cierto el trabajo fantástico que hacen los maestros. Tuve el otro día en nuestras reuniones virtuales con un grupo de directivos, me decían que arriba el 90%, incluso un poquito más, 93% de los chicos estaban participando activamente en aprender en forma virtual. La verdad que es fantástico, 93%, casi todos. Con lo cual, incluso aquellos que familias más humildes que no tenían computadora, le dimos una computadora. Estuve justo el otro día acá cerquita viendo dónde estaban repartiendo. O sea, estamos tomando todos los recaudos. Ahora, no es lo mismo la educación digital que la presencial. Por eso la evaluación no puede ser lo mismo. O sea, por bien que se haga, no es lo mismo. Entonces no podemos pretender que los chicos hayan aprendido exactamente lo mismo yendo todos los días a la escuela, a mediodía o día entero, que digitalmente, insisto, por bien que esté funcionando. Podemos pedir por eso se tomó la decisión, ya lo habíamos adelantado en la ciudad y... ¿Podemos pedir entonces una reducción de las cuotas a los colegios privados, si no es lo mismo? A ver, es una decisión de cada colegio privado. Ahí nosotros no podemos meternos en la relación entre el colegio privado con la familia. No es una mala Eso, pregunta. entiendo que hay algunos que lo han hecho, otros están en condiciones, por otro lado tienen que pagar los sueldos. Digo, es una decisión entre la escuela y la familia. Claro. Claudio. Horacio, hemos visto durante estas últimas semanas la gran coordinación y el consenso de la ciudad con el gobierno nacional, el gobierno de la provincia. Naturalmente, en las divergencias que aparecen cuando hay que abrir la cuarentena, entramos todos juntos, salimos diferente, empezaron a aparecer algunas cosas, lógicamente, donde la ciudad tiene una prioridad, los municipios de la provincia tienen otro, el gobernador tiene otras cosas. ¿Cuáles son esas diferencias? Hoy se habló un poco de la propuesta de los paseos recreativos de 1 hora en la ciudad, que no gustaría tanto del lado de provincia. ¿En dónde ves ahora esas diferencias? Y no lo estamos llevando a un plano de la política, en el enfrentamiento, sí la diferencia, porque como vos sabés, hay mucha interacción entre todos los distritos, sobre todo en el primer, segundo cordón, con la ciudad. No, las diferencias son de realidad. La diferencia está entre la ciudad y el conurbano, donde la realidad es bien diferente, e incluso dentro del conurbano, una cosa es un municipio, otra cosa es otro. El gobernador de la provincia, con quien hablé muchísimas veces la semana pasada, estaba muy preocupado por el tema de las fábricas en el conurbano. En la ciudad prácticamente no tenemos fábricas de ese estilo, con lo cual es una realidad distinta, no podemos comparar. El hecho de que estemos muy coordinados, y lo estamos, no quiere decir que tengamos que tomar exactamente las mismas medidas. Como digo, la ciudad de Buenos Aires es el lugar más denso, donde la gente vive más pegada una a la otra de todo el país, por lejos. Mucho más que en muchos municipios del conurbano. La ciudad de Buenos Aires tuvo la mayor cantidad de gente que vino de afuera. La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor proporción de adultos mayores, que son los más riesgosos. Es una realidad bien diferente, que como te digo, coordinar no quiere decir tomar exactamente las mismas medidas. El gobernador estaba preocupado por el tema del uso del transporte público, en eso coincidimos 100%, que el transporte público tenga que ser solamente para los trabajadores de los trabajos esenciales. Pero en la ciudad tiene una proporción mucho mayor de comercio, el conurbano tiene más industrias que nosotros no tenemos, la densidad de la ciudad es mucho mayor, la densidad de los barrios vulnerables de la ciudad es mayor que la densidad de los barrios vulnerables de la provincia. Son realidades diferentes que te llevan a decisiones diferentes. Para eso no quiere decir que podamos trabajar en forma coordinada. Bien, retomo yo siguiendo la pregunta Saboya. Ya Horacio sabe que aparezco con el picante. Punto 3 del comunicado. Te prendí el horno. Me puso al centro para que lo cabecee. Punto 3 del comunicado. Intendentes de la tercera sección electoral. Anoche. Punto 3. Los intendentes e intendentas marcaron su preocupación ante las medidas anunciadas por la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la apertura de nuevos comercios.
Según manifestaron, tal situación resulta riesgosa para todo el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, dado que implica mayor movilidad y por lo tanto, teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores y trabajadoras de esos comercios residen en distritos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, en que vive en Lanús y trabaja en Recoleta, en la librería. Seguimos en el ejemplo de la librería. Una mayor probabilidad de circulación comunitaria del virus puede reducir la capacidad de control sobre justamente el nivel de contagios. ¿Vos hablaste con ellos? ¿Hablaste esto con Axel? Hablé con Axel, hablé con muchos de los intendentes, hablé con muchos intendentes nuestros del conurbano, varios de los vecinos de la ciudad, Vicente López, 3 de febrero, Lanús, son de nuestro partido, con lo cual hablo mucho con ellos también, donde de vuelta compartimos las preocupaciones. Por supuesto que la movilidad es una preocupación. Por eso mismo acordamos con el gobernador, acordado con él, de que no se puede usar el transporte público, que es el principal foco de contagio en la movilidad. Entonces, justamente con esta preocupación nos pusimos de acuerdo, los trabajadores de estas tareas, de estas actividades que se suban mañana, no pueden usar el transporte público. Acordado con el gobernador. Repetí esto porque es muy importante. ¿Podés repetir esto, Horacio? Porque es muy importante. Transporte público. Repito, acordamos con el gobernador de la provincia, por esta preocupación que él y los intendentes estos tienen, que no los trabajadores de las actividades que se suman mañana no pueden usar el transporte público. Quiero repreguntar sobre esto es central, ¿eh? Porque es lo que yo le pregunté al comienzo y me para que termine. Espera. Sí. Hacía claro, el transporte público tiene que estar destinado 100% a los trabajadores de las actividades esenciales. Solo se puede viajar en la ciudad, lo que a mí me compete, en el subte y en el colectivo, los que entran sentados. Sentados. Eso te pone un límite que hace que hoy el subte esté funcionando con el 6-7% como mucho de los pasajeros de un día habitual. 6-7%. Ahora se cumple, pero lo que no podemos es sumar más gente al transporte público. No, pero esto es central, ¿eh? O sea, pará, porque era lo que nos preocupaba a nosotros, que estamos vos y yo con el tema. Débora y yo estamos hace 15 días con el tema. Dale. Que vive en la provincia, que su empleador lo necesita de manera imprescindible para poder abrir el comercio, que a partir de mañana ya tendrá habilitación, no de lo esencial, como usted aclaró, sino el de la librería, el del bazar, el de la mueblería, etcétera. El trabajador no puede usar el transporte público, pero tiene permiso para circular desde la provincia hacia la capital federal, más allá del medio de transporte que utilice, al no ser actividad esencial, igual tiene un permiso de circulación. ¿Cómo se controla, digamos, ese paso de la provincia a la ciudad para el trabajador no esencial? Tiene que pedir el permiso de circulación y se le controla en las entradas. ¿Vos viste? Y se le da, porque hoy me escribió mucha gente de la actividad no esencial que decía que el problema es que el trabajador que vive en el conurbano o en la provincia y tiene que venir a trabajar en capital, no le salía el permiso de circulación, más allá de que use o no el transporte público. Porque es un tema de tiempos. La norma nacional, el DNU, se publicó anoche, hoy a la madrugada. Sí. Recién con el DNU nosotros le mandamos a Nación hoy todo el pedido de las actividades que estamos sumando. Y posiblemente hasta ahora o recién ahora está saliendo. O sea, el permiso le va a salir, hasta que no esté la norma. Claro, si ese permiso se lo muestra a alguien en el transporte público, no puede. Publicada. No, transporte público no. Por un tema de seguridad. Porque esto que está preguntando Débora y esta definición, que perdóname, ahora eso les interrumpo porque me quiero subrayarla. Es muy importante esto que están. Es muy importante lo que estamos hablando en este momento. Es todo, pero esto es para mañana. Si yo es trabajo... muy importante y a ver, espera. Yo entiendo el incordio que esto genera. No, bueno, pero... Todas las decisiones que tomamos generan incordios. Hay chicos que no van a la escuela. Lo primero es la salud. Y no podemos sumar más gente al transporte público. Pero para que la información sea clara y no haya un la tienen los trabajadores de las... Un contrapunto entre un trabajador que dice, yo tengo mi permiso, la oportunidad. y no lo dejen subir al colectivo. Hubo un comunicado muy claro de Meoni, del Ministerio de Transporte de Nación, creo que fue el sábado, que se publicó en los diarios de ayer. El domingo. La verdad que estaba claro, pero no se le dio. Los medios mismos no le dimos, los periodistas. Claro. Para mí estaba claro el comunicado de Meoni. Para mí lo decía. Pero remarquémoslo, quien trabaja en la librería... Vale la pena aclararlo. Claro. Bien. Pero necesitas permiso, pero no te sirve para tomar un transporte público viviendo en Pero yo entiendo mucho el espíritu, la salud primero, eso está muy claro. Ahora, no significa también condenar al dueño del bazar y al trabajador si vive en la... no puede llegar sin transporte público. Me parece que lo condenan también a quedar sin trabajo, ¿no? Acá
el espíritu no es condenar a nadie. El espíritu es ayudar a cuidar la salud. Hay otros locales, negocios, que ni siquiera abren. Hay otros que no está previsto esta semana y será la próxima. Cada caso en particular tiene sus razones. Si fuera así y estudiamos cada caso, todos tienen razón para volver a trabajar mañana. Ahora, olvidémonos después de la salud. Entonces, es imposible atender cada situación en particular, porque la suma de las situaciones en particular, que todos tienen razón, hace que mañana tengamos a todos en la calle un día para el otro. Es la frase que nos dijo acá Fernán Quirós, resolvés un tema... Fernán dijo acá, resolvés un tema y te salen 5. Pero por eso, y sobre eso, Horacio, para mí hay una bomba. Claro, por eso no podemos pensar. Tenemos que establecer criterios generales. Sí. El criterio general es que el transporte público no podemos sumar más gente porque es riesgoso. Y en eso hay que poner una prioridad. Y la prioridad la tienen los trabajadores de los servicios esenciales. Esa es la realidad. Entiendo el problema de ese caso en particular. Ahora, ¿cómo pero vas tenemos a que entender que hay un bien superior que es el cuidado de la salud. Horacio, ¿cómo vas a detener una bomba de tiempo que son vendedores ambulantes y cartoneros? Que ya los ves en la calle, que son gente que no está regularizada, que no recibe ninguna... Creo que el cartonero, me parece que está habilitado. Digo, por eso, ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo se controla vendedores ambulantes y cartoneros? En el caso de los cartoneros, hay una regulación especial para ellos que está acordada con las cooperativas que los nuclean, acordada con el Ministerio de Espacio Público Nacional, donde pueden ir a recoger el cartón de lo que se llaman los grandes generadores de cartón. Y está establecido, está protocolizado y está definidas las normas sanitarias que tienen que cumplir. ¿Y vendedores Están trabajando un grupo de ellos, no todos, ni cerca. En el caso de los vendedores ambulantes es más difícil porque ahí no tenemos una organización que los nuclee. Es verdad. El nivel de venta ambulante en la calle es muchísimo menor que el que es un día normal, no es que están todos en la calle. Pero también ahí estaremos encima, ayudaremos. Cada situación es muy difícil. O sea, podemos hablar todo el día de las situaciones complicadas que tenemos, porque el tema es muy difícil y las decisiones que tenemos que tomar son muy difíciles. Y son decisiones que yo entiendo que siempre va a haber algún caso más que tenemos que contemplar. Ahora, tenemos que empezar de forma gradual. Sí. Así vamos a empezar mañana, con algunas actividades, con un protocolo muy estricto, con distanciamiento. Vamos a ver cómo funciona esta primera semana. Ahí evaluaremos y ojalá podamos seguir sumando actividades. Porque toda esa gente que vuelve al laburo, que es lo que todos queremos. Pero la prioridad es seguir cuidando la salud, porque si no, todo el esfuerzo que hicimos no lo vamos a tirar por la borda. Sí, eso es bueno marcarlo. Yo al principio decía, a cada paso un problema, ahora cada uno cree que su problema es un mínimo, pero que hace un máximo. Porque, no, mire, Larreta también pasa esto, no, mire, Larreta también pasa, no, mire, Fernández, no, mire, Kicillof, y armamos una pelota de pedidos, algunas justificadas. Fabián, y posiblemente y otras la gran posibilidad es que todos tengan razón. Claro. Todos tengan ese problema, todos tengan esa angustia. La tienen, es razonable que lo planteen. Ahora, a nosotros nos toca tomar decisiones. Tratamos de ser coherentes. Todas las decisiones se toman en función primero de lo sanitario. En la medida que lo sanitario esté garantizado, iremos sumando actividades, cada uno con su protocolo. Y para hacerlo gradual tienen que ser unas primero y otras después. No pueden ser todas a la vez. ¿Cuáles primero? Las que tienen menos riesgo sanitario. Por ejemplo, todos los que son actividades donde el servicio se da muy pegado una persona a la otra, las dejamos para otra etapa. ¿No es cierto? Las actividades, por ejemplo, en aquellos comercios donde tenés mucha concentración de comercios uno al lado del otro, como en la vestimenta, donde tenés algunas zonas de la ciudad que todos nos imaginábamos en un minuto, que tenés muchísima concentración, es más difícil de ahí pensar cómo podemos distanciar las colas. Entonces vamos a pensarlo un poquito más. ¿Y vas a seguir etapa. Está previsto, lo estamos estudiando. ¿Vas a seguir con controles en la calle con controles? Porque uno tiene la sensación... Hoy hubo más. Hoy hubo más controles. Hoy hubo más retenes. Es que en algún momento como medio se flexibilizó, o también entiendo que el personal policial debe estar harto de la tarea o de escuchar 7.400 excusas por minuto, pero ¿eso se va a mantener en la calle aún con más autos, con más colectivos, con más gente? Eso se mantiene y la verdad que tal es así, el control está tan estricto que hoy había colas de más de una hora para entrar de la provincia. ¿Por qué? Porque están los controles. En toda la entrada de la ciudad de la General Paz y dentro de la ciudad también. Los controles están. El control del Estado va a estar presente. Lo que tenemos que tener claro es que el control del Estado no reemplaza la responsabilidad individual. Claro. No hay Estado que valga si la gente no quiere cumplir. Entonces, por eso es que estoy con la esperanza de que sigamos cumpliendo, o sea, tengamos un mensaje positivo y de agradecimiento. Se viene cumpliendo, esperamos que ahora que hay más pautas, más actividades,
se siga cumpliendo. Que mañana vayan, que no vaya el documento impar mañana, si no corresponde. Bien. Me vuelvo a perder, hoy es día par, ¿no? Hoy es día impar. Hoy es impar. Hoy yo puedo comprar. ¿Vos qué sos? Impar, bueno, ¿Vos qué mañana sos? tienen que... ¿Vos sos par o impar? Yo soy par, 128. Vos podés comprar mañana, yo no puedo. Vos sos de Racing, yo soy independiente, vos sos par, yo soy impar. Y el par. No, dos preguntas. ¿Cómo todo mal? ¿Quién gritó ahí todo mal? Yo dije todo mal. Todo mal, dijo Ernestina. Racing Independiente, por eso. Sí. No, digo, dos preguntas. La primera, porque te hicieron... Hay memes en redes sociales. ¿Y sabés a dónde voy? A que no habilitás las peluquerías. Me imagino. A que no habilitás las Porque peluquerías. él no tiene pelo, eso bueno, sería yo el entiendo. chiste. Como digo, No, pero más allá del chiste, hablemos en serio. pero a ver, primero, tienen toda la razón en estar angustiados. Gente que vive de su trabajo en la peluquería, gente que tiene muchos empleados. Muchísima gente. Ahora, es uno de esos servicios personales donde el servicio se da de forma muy junta uno del otro. Sí, pero se Por podría eso hacer dijimos, con un vamos a estudiar un protocolo. poco más en detalle el protocolo. Como en el canal. Bueno, es que todo se podría hacer con un protocolo. Todo se podría hacer. Bueno. Sí, pero El movilizamos tema es que todo a la vez no lo podemos hacer y uno tiene que definir, a veces me toca a mí la antipática responsabilidad, la cual asumo totalmente, de decidir estas cosas. Y por más que yo les diga lo que les diga a los peluqueros, digo, tan desesperados muchos de ellos por volver a trabajar y tienen razón. La última pregunta de de economía general, Horacio. Y la decisión, lo que quiero que quede claro, no es arbitraria, la decisión es siempre siguiendo los criterios sanitarios. Y si todo va bien, vamos a ir abriendo los distintos sectores. Ojalá que funcione así. ¿Te preocupa si la provincia de Buenos Aires o Argentina, país, llegan a estar en default? Sí, me preocupa que el país esté, definitivamente me preocupa. Por eso yo vengo apoyando todo el proceso de negociación, que esperemos que llegue a final feliz, por supuesto. Me preocuparía y mucho, por eso esperamos que llegue al final feliz la negociación. Creo que tiene unos días más, un par de semanas más el Gobierno Nacional ahora. Bien. Horacio, gracias. Abrazo enorme. Gracias por ayudarnos a difundir Por favor. esto. Son muchas medidas, mirá la cantidad de cosas que pudimos aclarar en un rato, así que gracias por surgen preguntas todo el tiempo. con la difusión. Abrazo enorme, gracias. Gracias, Y Mauro. siempre, por eso les agradezco la Por favor, difusión. gracias. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta.